¡Oh, no! ¡Hazme reír! ¡Esa es una enorme tormenta! ¡Será mejor que nos vayamos! Sería un mal escondite si te das la vuelta, Percy. ¡Sé valiente! ¡Sé valiente con las olas! ¡Oh, mira! ¡Es la cueva del coraje! Tienes que ir adentro. No soy valiente. ¡Oh, sí lo eres! Solo que aún no lo sabes. Tienes que ir adentro. Todos tenemos recuerdos de nuestra infancia. Programas de televisión que marcaron nuestra niñez. Canciones que aún podemos cantar de memoria. Personajes que nunca olvidaremos. Pero, ¿qué pasaría si uno de esos recuerdos nunca hubiera existido? ¿Qué harías si descubrieras que el programa que jurabas haber visto durante años no aparece en ningún archivo, en ninguna guía de televisión, en ninguna videoteca, absolutamente en ninguna parte? Y peor aún, ¿qué sentirías si miles de personas aseguraran recordar exactamente el mismo programa, con los mismos personajes, los mismos episodios, los mismos diálogos, pero nadie pudiera demostrar que alguna vez fue transmitido? Eso es exactamente lo que ocurrió con Candle Cove. Una historia que comenzó como una conversación aparentemente inocente en Internet y terminó convirtiéndose en uno de los misterios más inquietantes de la cultura digital. Porque algunos creen que todo fue un simple relato de ficción. Otros aseguran que fue un caso extraordinario de memoria colectiva. Y hay quienes están convencidos de que detrás de Candle Cove se esconde algo mucho más oscuro. Algo que jamás debió llegar a la mente de los niños. Apaga las luces. Ponte cómodo. Y acompáñame a descubrir la aterradora historia del programa infantil que miles recuerdan haber visto, pero que, oficialmente, nunca existió. El recuerdo que nadie podía explicar. Todo comenzó a mediados de los años 2000. En un antiguo foro de Internet dedicado a compartir recuerdos de la infancia, un usuario publicó una pregunta que parecía completamente normal. ¿Alguien recuerda un programa llamado Candle Cove? Explicó que había soñado con aquel extraño programa infantil y llevaba todo el día intentando recordar en qué canal lo transmitían. Pensó que quizá alguien del foro podría ayudarlo. Lo que ocurrió después sorprendió a todos. Las respuestas comenzaron a llegar. Personas de distintas ciudades aseguraban recordar exactamente el mismo programa. No hablaban de un dibujo animado famoso. No era Plaza Sésamo. No era Los Muppets. Era un programa muy extraño, transmitido, supuestamente, a principios de los años 70. Todos coincidían en que estaba protagonizado por una niña llamada Janice y una tripulación de piratas que navegaban en un barco llamado Laugenstock. Hasta ese momento parecía un simple programa olvidado. Pero entonces comenzaron a aparecer detalles demasiado específicos y demasiado perturbadores. Los personajes de las pesadillas. Uno de los personajes más recordados era Pirate Percy, un pirata cobarde cuya cabeza parecía una antigua muñeca de porcelana unida a un cuerpo que no le pertenecía. Muchos aseguraban que, incluso siendo niños, su aspecto les producía una sensación difícil de explicar. No parecía un personaje infantil. Parecía algo improvisado, algo roto, algo que nunca debió cobrar vida. También recordaban al extraño barco Laugenstock. Su enorme rostro de madera sonreía constantemente. Pero cuando hablaba, su mandíbula caía de una forma antinatural. Sus ojos parecían completamente vacíos. Y pronunciaba siempre la misma frase. «Tienes que entrar». Cada vez que Percy debía explorar una cueva o un lugar oscuro. Pero si había un personaje que quedó grabado para siempre en la memoria de quienes aseguraban haber visto Candle Cove, era de Skin Tucker, el robapieles.
Un esqueleto vestido con una capa que, según muchos espectadores, parecía estar confeccionada con piel humana. Descendía lentamente desde la parte superior de la pantalla. No caminaba. No corría. Simplemente bajaba, suspendido por los hilos de la marioneta. Su mandíbula se movía de lado a lado mientras pronunciaba frases imposibles para un programa infantil. Algunos recuerdan que Janice le preguntaba, ¿Por qué tu boca se mueve así? y el personaje, mirando directamente a la cámara, no a la niña, sino al espectador, respondía, para tomar tu piel. Muchos afirman que fue la primera vez que sintieron auténtico miedo frente a un televisor. El episodio que nadie logró olvidar. Conforme avanzaba la conversación del foro, los recuerdos se volvieron todavía más inquietantes. Varios usuarios describieron exactamente el mismo episodio. No había historia, no había aventura, no había canciones. Simplemente, todos los personajes permanecían inmóviles, gritando, durante varios minutos. Janice lloraba desconsoladamente. Pirate Percy parecía convulsionarse. El robapieles abría y cerraba su mandíbula de manera violenta mientras lanzaba un grito insoportable. No existía música, solo gritos. Muchos confesaron que ese episodio les provocó pesadillas durante años. Otros aseguraron haber apagado el televisor y no volver a ver jamás el programa. Lo más extraño es que personas que nunca se habían conocido describían exactamente la misma escena. ¿Cómo era posible? El programa Fantasma. Impulsados por la curiosidad, muchos usuarios comenzaron a investigar. Buscaron grabaciones, periódicos antiguos, guías de programación, archivos de estaciones de televisión. Pero Candle Cove no aparecía en ninguna parte. No existían fotografías, ni anuncios, ni cintas VHS, ni registros oficiales. Era como si jamás hubiera sido transmitido. Entonces comenzaron las teorías. ¿Era un falso recuerdo? ¿Un programa perdido? ¿O algo mucho más extraño? Fue entonces cuando apareció el mensaje que cambiaría la historia para siempre. La revelación. Uno de los participantes del foro decidió hacer algo muy simple. Le preguntó a su madre. Mamá, ¿recuerdas un programa infantil de piratas llamado Candle Cove? La respuesta fue completamente inesperada. Ella le dijo que sí recordaba perfectamente esa época, pero no recordaba ningún programa. Recordaba algo mucho más extraño. Le dijo, Tú me decías que ibas a ver Candle Cove, pero nunca ponías ningún canal. Simplemente te sentabas frente al televisor y durante media hora observabas la estática. con ese mensaje, la conversación cambió para siempre. Si aquello era cierto, entonces el programa jamás existió. Y aún así, miles de personas parecían recordarlo. Las teorías detrás de Candle Cove. Aquí es donde comienza el verdadero misterio. Porque existen varias explicaciones para este fenómeno. La primera es la más racional. Los psicólogos saben que la memoria no funciona como una cámara de video. Cada vez que recordamos algo, nuestro cerebro reconstruye ese recuerdo. Eso significa que los recuerdos pueden cambiar, mezclarse o incluso crearse con el paso del tiempo. Otra explicación habla de la sugestión colectiva. Cuando muchas personas leen una descripción suficientemente detallada, algunas pueden llegar a incorporar partes de esa historia como si fueran recuerdos propios. También se suele mencionar el llamado efecto Mandela, situaciones en las que muchas personas comparten un recuerdo que no coincide con la realidad conocida. Aunque este fenómeno suele atribuirse a cómo funciona la memoria humana, para algunos sigue siendo un enigma. Pero, por supuesto, no todos aceptan estas explicaciones. Hay quienes creen que Candle Cove fue mucho más que un simple relato. Algunos aseguran que la estática de los antiguos televisores podía ocultar imágenes que el ojo humano apenas alcanzaba a percibir. Otros imaginan que los niños, por su forma de interpretar el mundo, podían experimentar algo que los adultos no veían. Y los más inquietantes afirman que Candle Cove no era un programa, sino una historia que encontraba la forma de existir en la mente de quien la escuchaba. No hay pruebas de estas teorías, pero tampoco han desaparecido. Décadas después,
siguen alimentando debates, videos y foros de internet. Hoy sabemos que Candle Cove nació como un creepypasta, una historia de terror publicada en internet que se hizo tan convincente que muchas personas llegaron a preguntarse si realmente habían visto aquel programa en su infancia. Quizá esa sea la parte más inquietante de toda esta historia. No que existiera un programa maldito, sino descubrir lo fácil que puede ser para nuestra mente llenar los vacíos de la memoria y hacernos sentir que algo imposible ocurrió de verdad. Porque al final, los monstruos más aterradores no siempre viven en una casa abandonada. A veces viven en nuestros propios recuerdos. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Existe algún programa, anuncio o recuerdo de tu infancia que jures haber visto, pero que nadie más recuerde? Cuéntamelo en los comentarios. Tal vez no seas el único. Y quién sabe, quizá haya otro Candle Cove esperando ser descubierto. Yo soy el libro de lo paranormal. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo misterio. Y recuerda, no todo lo que olvidamos permanece perdido.